Vamos a presentar entonces a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Nayib. ¿Te dejaron algo, Rosendo? Gracias. Bueno, a mí me dejaron hace 38 años, me dejaron los Reyes un regalo que yo he apreciado mucho y que pretendo preservar por el resto de mi vida. Hoy cumplimos 38 años de casado, mi esposa. Ay, y yo. qué bien, ¡Felicidades! Heroína, la vamos a condecorar. 38 años por la iglesia, 39 por lo civil. Pero nosotros vamos a hacer una decoración. Óyeme, la condecoración. Óyeme, en el grado. ¿Usted se casó Cruz un día de Reyes? Placa de oro. Oiga, se casó el día de Reyes. Hoy es triple celebración en mi casa porque la orden de Duarte aniversario de boda, Día de Reyes, y mi esposa nació 6 de enero. Hoy cumpleaños también. ¿Cómo? Pero felicidades para Reilini. Aplauso para ella. Eso fue un truco de Rosendo, pasó un combo. Muchas felicidades para doña Reilini en el día de su cumpleaños. La llanta ahora le dan un perfume y dice, mira mi amor. Ahí están los tres. Bendiciones. Ahí te regalo de bodas, el de cumpleaños y el de Reyes también. Lo de Reilini fue precisamente a propósito de Reyes. Ese nombre se lo puso su abuela, que en paz descanse. Señores, hoy yo tengo que referirme en mi primer comentario al tema de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo las elecciones ayer para escoger a 2 senadores en el estado de Georgia. Estados Unidos vive hoy una situación bastante tensa, producto de la no aceptación todavía del presidente Donald Trump a la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre del pasado año 2020. Este ha sido, en lo que se refiere sobre todo al estado de Georgia, ha sido un año, una elección histórica para el Partido Demócrata. Lograron de manera sorpresiva elegir a Joe Biden en Georgia, ganar las elecciones con Joe Biden en Georgia, las elecciones presidenciales. Los demócratas no ganaban Georgia en lo presidencial desde el año 1992 con Bill Clinton, y ahora han logrado otra vez, porque Georgia es un estado, ha sido un estado, ya por los resultados que tenemos este año, es obvio que la situación definitivamente ha cambiado de manera dramática, y sobre todo, como lo explicábamos ayer, por el tema del cambio que se ha dado, el cambio demográfico que se ha dado en ese estado en los últimos años. Hoy el Congreso está convocado para ratificar, para contar el voto electoral y ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del día 3 de noviembre. Hay una protesta en el Congreso, una cantidad de legisladores radicales republicanos que se han colocado al lado del presidente Donald Trump para impugnar eso. Donald Trump ha recibido malas noticias en las últimas horas. Senadores muy aliados a él, como el caso de John Cotton de Arkansas, ha dicho que no va a apoyar al presidente en esa aventura, que el Congreso no tiene la capacidad para revertir ese voto, que el Congreso, la única responsabilidad que le asigna la Constitución es contar el voto que le envía al colegio electoral y darle la validez, que no puede hacer otra cosa que no sea contarlo y ratificarlo, no lo puede revertir, le ha dicho el senador John Cotton, que es, repito, uno de los principales aliados de Donald Trump, pero que ha dicho que él no se va a prestar a eso. Lo mismo le han dicho oficiales como el gobernador, como el secretario de Estado de Georgia, a quienes Trump llamó personalmente y los presionó para que cambiaran ese resultado de unos 11.800 votos, y ambos le dijeron que eso no era posible y que tras varios reconteos, definitivamente Joe Biden ganó esas elecciones. Pero Trump ha convocado hoy a una manifestación en Washington para torpedear el voto en el Congreso, para torpedear el proceso de ratificación de Joe Biden en el Congreso.
La Guardia Nacional ha sido llamada a las calles por las autoridades de Washington para controlar cualquier tipo de situación violenta que se pueda presentar. Grupos aliados a Trump, grupos radicales, han convocado a una marcha, a una manifestación en Washington. Algunos han dicho que irán con sus armas de fuego, como lo han hecho en otras ocasiones, y hay temor de que hoy ocurra violencia en la capital de los Estados Unidos. Hay una situación realmente bastante tensa. Ahora, ayer ocurría un evento que era crucial para los demócratas por la importancia que tiene el hecho de que pudieran controlar no solo la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, sino también controlar el Congreso de los Estados Unidos. Ya tienen el control de la Cámara de Representantes, que aunque los republicanos lograron arrancarle unos 10 escaños a los demócratas en las pasadas elecciones, aún así los demócratas lograron mantener el control de la Cámara de Representantes. Entonces estaba el Senado. En las elecciones del 3 de noviembre, la correlación en el Senado quedó 50-48, 50 republicanos, 48 demócratas. La elección en Georgia no pudo escoger a los senadores porque ninguno de los candidatos lograron el 50% requerido por la ley de ese estado y hubo que celebrar una segunda vuelta que se llevó a cabo ayer. De esa segunda vuelta dependía el control del Congreso de los Estados Unidos. De esos 2 escaños de Georgia dependía el control del Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas aparentemente le han dado un vuelco histórico a la situación. Se suponía que los republicanos, y así lo decían las encuestas, eran los favoritos para ganar en ese estado, sobre todo el caso del senador David Perdue, un ultraconservador, 70 años de edad, que incluso llegó en algún momento, fue de los senadores que propuso cambios en la ley de inmigración para que en Estados Unidos no se les reconociera la ciudadanía a todo el que naciera en territorio norteamericano, sino que el que era hijo de un indocumentado no pudiera ser reconocido como norteamericano. Claro, eso no pasó, no, porque en un país como ese tipo de medidas difícilmente pasan. Pero la verdad es que la elección de ayer, en función de los resultados que ya se tienen, han sido realmente sorpresivos, aunque, como nosotros hemos estado explicando, el cambio demográfico que se ha expresado en ese estado, que en los últimos años ha recibido a casi 1 millón de nuevos habitantes, sobre todo de minorías, ha determinado en Georgia una situación política que ya definitivamente comienza a expresarse y a establecer una correlación de fuerza diferente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Para que ustedes tengan una idea del interés que despertó esta elección del día de ayer, cuyos resultados definitivos estaríamos conociendo al mediodía de hoy, pero que ya dan por descontado que por lo menos uno de los 2 escaños ha ido a parar a manos del Partido Demócrata. El otro está en discusión, pero los demócratas están encima por unos 15,000 votos. Lo que pasa que por lo que falta por contar un 1% todavía, y la diferencia entre los 2 candidatos, sobre todo las agencias noticiosas no se han atrevido a hacer una proyección entre el candidato David Perdue del Partido Republicano y John Ossoff del Partido Demócrata. En el caso de Raphael Warnock, demócrata, y la republicana Kelly Loeffler, ahí hay una diferencia de aproximadamente 54,000 votos a favor del demócrata, y ya las agencias de prensa norteamericanas han hecho una proyección dando la victoria al candidato demócrata. Entonces ya tienen por lo menos uno de los 2 escaños asegurados. El otro está en discusión por la mínima. Pero adelante, don Álvaro. Sí, escúchame esta cosa tan interesante de un hombre como tú que maneja ese tema. Es bueno recordar que la victoria de Raphael Warnock
¿verdad?, de los 2 senadores, él es el ganador. 57,000 votos por encima de su adversario. Ya lo demás es un conteo rutinario de los pocos votos que quedan. Él es el ganador, él es el senador. Ahora, es el primer negro en Georgia que obtiene un puesto en el Senado de los Estados Unidos. El primer negro. Ya eso es una parte histórica para Raphael Warnock. Pero la otra parte es que es un pastor evangélico. Y añadirle a eso que él desempeña su rol cristiano en la misma iglesia que usaba el gran Martin Luther King, el doctor King, asesinado en esa horrible conspiración con apenas 39 años de edad. Ese gran luchador por los derechos humanos, los derechos civiles, no solo los derechos de los negros, sino los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres, los derechos de los desempleados, la lucha contra la miseria, el analfabetismo, etcétera. Entonces, y al que oiga eso del analfabetismo en Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay 35 millones de personas, ¿verdad?, que viven en la miseria y son analfabetos. Así es que, y el segundo caso, pues va hacia la derrota Jon Ossoff. O mejor dicho, perdón, hacia la victoria Jon Ossoff, que es un liberal como lo es Waymore, en defensa de las minorías, sobre todo en defensa de los inmigrantes. Entonces, también ahí, a pesar del barajeo, va a ganar el candidato demócrata, y por eso los demócratas tendrán la mayoría en el Senado, porque he explicado que un 50-50 lo decide la vicepresidenta de los Estados Unidos, o el que sea vicepresidente, en este caso la primera mujer y mujer negra vicepresidenta de los Estados Unidos, que no, la estructura de ellos no es como la nuestra para la presidencia del Senado, sino que vicepresidente de la República, cuando hay un empate, va y vota para desempatar. De manera que es una derrota tras otra de este canalla, ¿verdad?, que quiere de que guerra, ya está hablando de lanzar bombas nucleares sobre Irán, no sabe qué hacer, lo cual con eso demuestra no solo que es un ignorante, sino que es un insensible y que quiere lo peor para la sociedad estadounidense. Así es que una derrota tras otra en la Casa Blanca, o sea, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes y ahora el Senado. De manera que lo que debe hacer Donald Trump es asumir ahora una posición contraria a la que tiene, porque es lo que está figureando, para que se vea que él es el hombre fuerte, que es del partido, él es duro, pero la vieja guardia a la que él humilló en el 2016 se la va a cobrar ahora, y los nuevos van a decir no, pero me toca a mí, ya terminó, ¿verdad?, con un periodo y 73 años de edad. Entonces, pero él quiere mantener su nombre, y reconociendo la victoria del presidente electo y de la vicepresidenta electa y otros puntos más. Entonces eso no le va a dar presencia, ¿verdad? Y además agregar que él llamó al gobernador de Georgia y al secretario de Estado, porque los estados tienen su propio secretario de Estado, lo llamó y les dijo en una llamada que ha sido confirmada: busquen donde quiera votos y colóquenlos ahí. O sea, el fraude, como en el 16, él ganó gracias al fraude, ¿verdad?, de los hackers de Vladimir Putin. Gracias, don Álvaro, por ese interesante aporte. Como decía don Álvaro, lo histórico en esto también, el caso de Raphael Warnock, como decía don Álvaro, primer afroamericano que gana una senaduría en Georgia, candidato por primera vez. Además, Georgia con un historial de segregación, de esclavitud,
que todavía tiene ese estigma, ese estado donde el racismo se expresa de alguna manera todavía. Señores, esta elección tuvo un interés tal, despertó un interés tan importante que observen este dato, por ejemplo. En las presidenciales del 3 de noviembre, las pasadas elecciones presidenciales, entre el candidato Joe Biden y el candidato Donald Trump, ambos en conjunto llevaron a las urnas a 4.935.487 votantes, ya con el 100% computado. No llegaron a 5 millones entre los dos. En el caso de estos candidatos demócratas al Senado, y esto ocurre por primera vez probablemente en cualquier estado en la historia electoral de los Estados Unidos, donde candidatos al Senado, es una carrera que no levanta tanto interés como la presidencial, candidatos, una elección al Senado logra superar ampliamente en votación a una elección presidencial. Los 4 candidatos sobrepasaron los 2 millones de votos, los 4 candidatos, y en total, entre todos, han acumulado hasta ahora, faltando un 1% por computar, han acumulado casi 9 millones de votos, y eso habla del gran interés que generó esa elección de Georgia por el tema de que le podía dar a un partido u otro el control del Senado de los Estados Unidos y sobre todo evitar que los demócratas se hicieran con el control total de la situación política en ese país, llámese Casa Blanca y llámese Congreso de los Estados Unidos. Así que eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. La ratificación la vamos a ver de estos 2 senadores demócratas alrededor del mediodía, y lógicamente también hoy el Congreso va a ratificar a Joe Biden como presidente electo de ese país. Llévatelo, Cundo.